Hola, hola, bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, lleno de chismecitos jugosos. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta del universo de las telenovelas turcas y, en particular, el romance entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, cada vez que escuchan esos nombres, el corazón les empieza a latir un poquito más rápido. Y es que ¿quién no se enamoró de la química explosiva que estos dos actores mostraron en pantalla durante la exitosísima serie Erkenci? Can y Sanem, esos personajes que nos robaron el aliento, nos hicieron reír a carcajadas y también, admitámoslo, nos hicieron derramar alguna que otra lagrimilla. Pues bien, hoy vamos a desentrañar un poquito más esa relación, o mejor dicho, vamos a intentar entender por qué Demet Özdemir, según el título que nos ocupa hoy, nunca olvidará a Can Yaman. Un título bastante fuerte, ¿verdad? Y es que las relaciones entre actores, especialmente cuando comparten un éxito arrollador como el que vivieron Demet y Can, suelen ser complejas, llenas de matices y, muchas veces, envueltas en un halo de misterio que nos encanta. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismecitos del mundo del espectáculo, si son fans de las telenovelas turcas tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y estarán al tanto de todas las novedades. Y ahora sí, vamos al grano. Para empezar, es importante recordar el contexto. Erkenci fue un fenómeno global. La serie se emitió en muchísimos países y catapultó a Demet y a Can al estrellato internacional. De la noche a la mañana, se convirtieron en dos de los actores turcos más reconocidos y seguidos del mundo. Y claro, con el éxito llegaron los rumores, las especulaciones y la presión mediática. La química en pantalla era innegable. Las miradas, las sonrisas, las escenas románticas, todo parecía indicar que entre Demet y Can había algo más que una simple relación profesional. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Los shippearon con todas sus fuerzas y llenaron las redes sociales de comentarios y montajes deseando que su amor traspasara la pantalla. Incluso crearon fanfics enteros donde se casaban y tenían muchísimos bebecitos. ¡Ay, el amor! ¿Y qué decían ellos? Pues bien, como suele ocurrir en estos casos, mantuvieron la discreción. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente los rumores. Jugaban al despiste alimentando la fantasía de sus seguidores, pero sin llegar a revelar la verdad. Algunos decían que sí, que estaban juntos, que eran la pareja del momento. Otros, en cambio, aseguraban que todo era puro marketing, una estrategia para promocionar la serie. Que si los besos eran actuados, que si las miradas eran ensayadas. ¡Ay, no! ¡Qué feo pensar eso! Pero bueno, en el mundo del espectáculo todo es posible. Lo cierto es que independientemente de si hubo o no una relación romántica entre ellos, la experiencia de trabajar juntos en Erkenci debió ser muy intensa. Imaginen pasar largas horas grabando escenas, compartiendo momentos de alegría y también de estrés, viajando por todo el mundo para promocionar la serie, lidiando con la fama y la atención constante de los medios y los fans. Todo eso crea un vínculo, una conexión especial que probablemente nunca se olvida. Piensen en sus trabajos, ¿no tienen compañeros a los que recuerdan con especial cariño a pesar de que hayan pasado años desde que trabajaron juntos? Pues imagínense eso, pero multiplicado por 1000 con el ingrediente de la fama y la presión mediática. Y aquí es donde entra en juego el título de nuestro vídeo, ¿por qué Demet Özdemir nunca olvidará a Can Yaman? Pues bien, yo creo que la respuesta es multifactorial. No se trata de una única razón, sino de un conjunto de factores que hacen que esa relación, sea cual sea su naturaleza, haya dejado una huella imborrable en la vida de Demet. En primer lugar, está el tema del éxito. Erkenci fue un punto de inflexión en la carrera de ambos. Les abrió las puertas a un mundo de oportunidades y les consolidó como estrellas. Compartir ese éxito, vivirlo juntos, debe haber sido una experiencia muy fuerte y significativa. Es como cuando uno comparte un logro importante con un amigo cercano o un familiar. Siempre se recuerda con cariño y gratitud. Imaginen ganar la lotería y compartir el premio con alguien. Esa persona jamás se olvidará de ustedes. Pues algo así debió ser el éxito de Erkenci para Demet y Can. En segundo lugar, está la química en pantalla. Como decía antes, la química entre Demet y Can era innegable.
Y eso no se crea de la nada. Requiere de una conexión, de una complicidad, de una confianza mutua. Para interpretar a personajes tan apasionados y románticos como Can y Sanem, era necesario que entre ellos hubiera una buena comunicación y un entendimiento profundo. Aunque solo fuera a nivel profesional, esa conexión debió ser muy especial. Actuar es mucho más que recitar líneas. Es meterse en la piel de otro, sentir sus emociones, entender sus motivaciones. Y para eso necesitas confiar en tu compañero de escena. Demet y Can lograron transmitir esa confianza y esa conexión al público, y eso es algo que no se puede fingir. En tercer lugar, está la presión mediática. Como decía antes, el éxito de Erkénzicus trajo consigo una enorme atención por parte de los medios y los fans. Y eso a veces puede ser muy agobiante. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público con los paparazzi siguiéndolos a todas partes, con los rumores y las especulaciones inundando las redes sociales. En esos momentos contar con el apoyo de un compañero, de alguien que entiende lo que estás pasando, puede ser fundamental. Es como estar en una tormenta y tener a alguien con quien refugiarse. Demet y Can se tenían el uno al otro para lidiar con la fama y la presión, y eso debió fortalecer su vínculo. En cuarto lugar, y esto es pura especulación, claro, está la posibilidad de que sí haya habido algo más que una simple amistad entre ellos. Como decía antes, nunca lo confirmaron ni lo negaron, pero tampoco lo descartaron por completo. Y eso alimenta la fantasía de los fans y la curiosidad de los medios. Si realmente hubo una relación romántica, aunque fuera breve o fugaz, es lógico que Demet no olvide a Can. Los amores, aunque sean pasajeros, dejan una marca en el corazón. A veces, los amores más intensos son los que duran menos. La pasión es como un fuego que arde con fuerza, pero que se consume rápidamente. Y aunque la llama se apague, las brasas siguen calentando el corazón por mucho tiempo. Pero vayamos un poco más allá. Analicemos las personalidades de Demet y Can. Demet Özdemir es conocida por su energía arrolladora, su sonrisa contagiosa y su profesionalismo. Es una actriz talentosa, una bailarina apasionada y una persona con un gran corazón. Can Yaman, por su parte, es un actor carismático con un físico imponente y una personalidad extrovertida. Es un hombre seguro de sí mismo, que no teme expresar su opinión y que siempre se muestra auténtico. ¡Ay, ese hombre! ¡Qué galán! Estas dos personalidades, tan diferentes pero a la vez tan complementarias, debieron chocar y encajar a la perfección en el set de grabación. Imaginen las risas, las bromas, las discusiones. Seguro que no se aburrían ni un segundo. Y es que, como dice el dicho, los polos opuestos se atraen. A veces las personas que son diferentes a nosotros son las que nos complementan y nos hacen crecer como individuos. Además, hay que tener en cuenta que Demet y Can son jóvenes, ambiciosos y con mucho futuro por delante. Erkénzicus fue solo el comienzo de sus carreras, pero les abrió las puertas a un mundo de posibilidades. Y es lógico que se sientan agradecidos por la oportunidad que tuvieron de trabajar juntos y de alcanzar el éxito. Y no olvidemos el impacto que tuvo Erkénzicus en el público. La serie conectó con millones de personas en todo el mundo, que se enamoraron de la historia de Can y Sanem, de su amor incondicional y de su espíritu libre. La serie transmitió un mensaje de esperanza, de optimismo y de valentía, que resonó en el corazón de muchos espectadores. Y eso es algo que Demet y Can deben sentir con orgullo. Haber sido parte de un proyecto que inspiró y emocionó a tanta gente es un logro que no se puede borrar. Ahora bien, es importante aclarar que la vida sigue. Demet Özdemir está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. Se ve que está enamorada y que está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. ¡Que viva el amor! Les deseamos toda la felicidad del mundo. Can Yaman, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera y con su vida personal. Parece que ambos han encontrado la felicidad por caminos separados. Pero eso no significa que deban olvidar el pasado. Erkénzicus fue una etapa importante en sus vidas, una experiencia que les marcó para siempre. Y es lógico que recuerden con cariño y gratitud los momentos que compartieron. Incluso si hubo diferencias o desacuerdos, el tiempo suele suavizar las asperezas y dejar solo los buenos recuerdos. Al final del día, todos somos humanos y cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Demet Özdemir nunca olvidará a Can Yaman?
Yo creo que la respuesta es simple, porque compartieron una experiencia única e irrepetible, un éxito arrollador que les cambió la vida para siempre. Y eso, mis queridos amigos, es algo que no se olvida fácilmente. Es como el primer amor, como el primer beso, como el primer trabajo. Son momentos que quedan grabados en nuestra memoria para siempre. Y no solo eso. La relación entre Demet y Can se convirtió en un fenómeno cultural. Su historia inspiró a miles de fans a creer en el amor verdadero, a luchar por sus sueños y a ser felices. Y eso es un legado que perdurará por mucho tiempo. Pero como en toda historia, también hubo controversias. Algunos rumores apuntaban a que la relación entre Demet y Can no era tan idílica como parecía en pantalla. Se decía que tenían fuertes discusiones, que eran muy competitivos y que incluso llegaron a distanciarse después del final de Erkenciskus. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte! Pero bueno, como dice el dicho, del amor al odio hay un paso. A veces, las relaciones más intensas son las que terminan de forma más abrupta. La pasión puede convertirse en resentimiento, el cariño en indiferencia y la admiración en envidia. Sin embargo, creo que es importante no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Demet y Can son dos profesionales que supieron trabajar juntos y que lograron crear magia en la pantalla. Y eso es lo que importa al final del día. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre he intentado ser lo más objetivo posible, basándome en la información disponible y en mi propia interpretación de los hechos. En resumen, hemos visto que la relación entre Demet y Can fue, sin duda, muy especial. Ya sea por el éxito de Erkenciskus, por la química en pantalla, por la presión mediática o por la posibilidad de que haya habido algo más entre ellos, lo cierto es que esa relación dejó una huella imborrable en la vida de Demet. Y es lógico que aunque haya seguido adelante con su vida, nunca olvide a Can Yaman. Es como un tatuaje que llevas en el alma, una cicatriz que te recuerda un momento importante de tu vida. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Creen que su relación fue solo profesional? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos. Quiero saber sus teorías, sus chismes, sus secretos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos. Y recuerden, el chisme es bueno para el alma. Pero siempre con respeto y con humor. Hasta la próxima.